Bien, muchas gracias. En primer lugar, pues quiero agradecer la presencia de todos ustedes y decirles que es un placer estar hoy presentando este tema. Eh, Aunque represente en este momento a la sociedad, pues no quiero dejar también de agradecer a la sociedad y a lo que ya es una tradición inveterada, porque estamos, creo que son alrededor de 3 años, haciendo estos seminarios en español, de los cuales estamos muy contentos porque mantiene una actividad continua de contacto de la sociedad europea con toda Latinoamérica, algo que vamos a continuar y además vamos a reforzar con futuros eventos. Bien, el tema, como dice el título, pues se refiere a algo que forma parte de lo que es la práctica ginecológica diaria, porque la endometriosis sabemos que es bastante prevalente, depende de cifras, pero entre el 10-15% de las mujeres llegan a recibir algún diagnóstico de endometriosis a lo largo de su vida, de tal manera que es un elemento a tener muy presente a la hora de los estudios de fertilidad, pero también a la hora de plantear el agotamiento de la función reproductiva, porque la endometriosis, por la cirugía que a veces conlleva o incluso, como veremos, por la propia enfermedad, pues en ocasiones constituye un motivo por el cual la función reproductiva se acorta. Voy a seguir un esquema que lo presento en esta diapositiva. Primero, introduciré muy brevemente el concepto de reserva ovárica, lo que hay detrás de todo ello, y después, en el caso de la endometriosis, me iré a lo que es el tratamiento quirúrgico del endometrioma. Debo decir que ya, como indica el título también, dentro de lo que es la endometriosis me voy a referir a la variante del endometrioma, ahora veremos que no es la única. Hablaremos también de lo que es la reserva ovárica en la endometriosis en general y los retos que esto plantea para la fertilidad. Bueno, vamos con la primera parte en la que vamos a repasar muy brevemente el concepto de reserva ovárica. Les he traído este esquema que es muy conocido de lo que constituye la foliculogénesis, de tal manera que sabemos que el ovario tiene una dotación folicular limitada, que llega a un momento en el que se estabiliza ya dentro de la vida fetal, prenatal, y a partir de ahí, pues en principio, aunque tenemos una serie de datos en roedores que indican que puede ser diferente, digamos que el saber establecido es que no existe capacidad de reproducción de esa dotación folicular con la cual se nace. Esos folículos van generando oleadas en crecimiento que desde los trabajos de un autor francés, de Guyon, sabemos que, contrariamente a lo que se pensaba, que surgían con cada ciclo menstrual, pues sabemos que no es así. Sabemos que realmente son varios meses previos. Aquí tienen, pues incluso que hay una interrogante porque no sabemos muy bien cuál es el momento en el que los elementos que van a constituir una determinada cohorte se ponen en funcionamiento y cuánto dura eso hasta que constituyen la fase de folículos primarios, que tenemos aquí a continuación, y después sabemos que hay más de 4 meses hasta que pasan a las fases siguientes de folículos secundarios y antrales. Luego todavía, vean aquí, 71 días, y luego ya lo que constituye la parte más visible, que es la parte también llamada dependiente de gonadotropinas, que viene a ser los 14 días que hay previos al momento en el que se produce la ovulación. De tal manera que sabemos que de toda esa cohorte, la mayoría, solamente hay uno que se llega a ovular y el resto pues van perdiendo por un proceso que se denomina un proceso de atresia. Y esto se evalúa con una serie de indicadores. Tenemos, por un lado, pues uno que es muy sencillo, muy al alcance de todos, que es el recuento de folículos centrales, que se puede hacer por ecografía vaginal y que tienen aquí. Depende también, un poco, es un poquito operador dependiente y también de la calidad del ecógrafo que se tiene. Pero hace ya tiempo que sabemos que esto es un indicador bastante fiable y bueno, pues procede de FGC, de un estudio aquí del año 2003, en el cual se evaluó una serie de indicadores como es los niveles de FSH, de estradiol, de inhibina B, el recuento folicular y el volumen ovárico, los folículos pequeños y mayores, etcétera, y se estableció que o se evaluó que correlacionaba mejor con la edad del grupo de pacientes que habían participado. De tal manera que pudo verse muy claramente que era precisamente con la edad, lo tienen aquí, quien da la correlación con un nivel más alto es precisamente el recuento de folículos centrales frente a todos los demás indicadores. Por tanto, esto es algo que es sencillo y es algo que es fácil de aplicar.
Pero sabemos que también tenemos otros indicadores y uno de ellos es la hormona antimoleriana. Estos son datos en roedores donde se ve claramente en un cortes ovárico, donde la acumulación de folículos en distintas fases de desarrollo que tenemos, el color rojo indica positividad para la hormona antimoleriana y puede verse muy claramente como folículos no antrales expresan altos niveles de hormona antimureriana. Realmente la hormona antimureriana se empieza a expresar muy pronto, ahora lo veremos en la siguiente diapositiva, hasta que se establece lo que constituye los folículos antrales en su conjunto. Y eso queda expuesto en esta otra diapositiva, en la cual puede verse muy claramente también cómo el paso de folículo primordial a folículo primario está frenado por la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana comienza a expresarse en las células de la granulosa cuando pasan de la fase de célula aplanada a célula cúbica, que es precisamente el paso de folículo primordial a folículo primario, y a partir de ahí, como hemos visto en la imagen anterior, se va expresando hasta que llega el momento de folículos que tienen algún mínimo antro folicular. De tal manera que en todo ese proceso actúa como un freno para que esa cohorte no se integre por demasiados folículos. De tal manera que cuando los folículos no quedan frenados, por ejemplo, hay datos en animales manipulados genéticamente que no expresan AMH, y puede verse como, ya digo, la ausencia de AMH supone un gasto muy rápido del capital folicular, de tal manera que se produce una menopausia prematura en estos animales. Por tanto, la AMH es una salvaguarda para que eso no se produzca, es un freno para que la dotación de esa cohorte no sea extraordinariamente alta y se produzca un gasto exagerado. Pero precisamente por eso, porque la AMH es también un indicador de la masa, del número de folículos que hay en desarrollo, su concentración en sangre periférica es un indicador precisamente de cómo es la reserva ovárica. Bueno, pues ya habiendo dicho eso, vámonos concretamente ya a hablar de la endometriosis, y para eso la primera pregunta que nos haremos es ¿cómo de prevalente es el endometrioma? Esto no es que tengamos una serie de datos de demasiada consistencia, pero algo sabemos al respecto. Por ejemplo, este es un estudio, fíjense que es un estudio que se publicó en el año 1999, aquí lo tenemos, de varios miles, 1.781 casos de endometriosis, en los cuales se mapeó cuál es la ubicación de la endometriosis, y pueden verse aquí, se les subrayado, como la endometriosis ovárica, el endometrioma del lado izquierdo y del lado derecho, pues más o menos aquí lo tenemos en porcentaje, supone entre un 17 y un 18% de los casos. Vamos a decir que en números, a grosso modo, un 20% de las endometriosis cursan con la presencia del endometrioma, lo cual, como digo, pues nos da una idea de por dónde nos vamos a mover. Bien, nos vamos ahora al principio de la década de hace 2 décadas, al principio del milenio, 2003, cuando comienza a hacerse ya muy generalizado el uso de la laparoscopia y comienza a desarrollarse una cirugía del endometrioma que intenta ser conservadora. Y dentro de las tácticas, de las estrategias quirúrgicas de la cirugía conservadora del endometrioma, pues se popularizaron básicamente dos. Por un lado, la coagulación en vaporización, que se podía hacer pues, con bisturí eléctrico, se puede hacer con láser, etcétera, o bien la escisión. De tal manera que lo primero que se planteó fue en qué medida era eficaz el tratamiento si se hacía una escisión o una coagulación. De tal manera que, como puede verse muy claramente, esto es un trabajo de Paolo Bercellini, que saben ustedes que es una autoridad en el mundo de la endometriosis, y puede verse como prácticamente la recidiva es 3 veces más alta en el caso de la vaporización o coagulación que en el caso de la escisión. Siendo eso así, lo cierto es que 8 o 10 años más tarde comienzan ya a aparecer estudios en los cuales se encuentra una evaluación de cómo queda la reserva ovárica como consecuencia de la escisión laparoscópica de los endometriomas. Era muy evidente laparoscópicamente para los cirujanos que cuando realizaban la escisión de la cápsula del endometrioma, con ellos se llevaban áreas más o menos extensas de cortical ovárica, con lo cual ellos suponían que eso iba a implicar una reducción de la
reserva ovárica. Y comenzaron a aparecer una serie de trabajos que tienen aquí en las dos tablas que les he presentado y que fueron evaluados en este metaanálisis, de tal manera que puede compararse la situación posoperatoria que tenemos en las columnas de la izquierda respecto de la preoperatoria y cuál es la diferencia en pérdida de AMH, y puede verse muy claramente cómo tanto arriba como abajo, en el cual las cifras se centran solamente en los estudios que tienen más de 3,5 de hormona antimureriana preoperatoria, es decir, aquellos grupos de pacientes que se encontraban en mejores circunstancias, pues tanto un bloque de arriba como el de abajo vean que los resultados son muy parecidos, de tal manera que la cirugía supone o supuso claramente una pérdida considerable de los niveles de hormona antimureriana y, por tanto, de un impacto considerable a nivel de la reserva ovárica. Esto generó muchas preguntas, de tal manera que comenzaron a aparecer estudios acerca de si esto era un fenómeno puntual que luego se recuperaba con el tiempo, o por el contrario se mantenía, si dependiendo del volumen del endometrioma el efecto podría ser mayor o menor, etc. Bien, hay una serie de trabajos al respecto, os he traído 2 o 3 de ellos, los más importantes. Aquí tienen uno en el cual puede evaluarse y comprobarse que el efecto se mantiene en el tiempo. Fíjense que aquí tenemos a la izquierda curvas, una en color azul, otra en color rojo, en la cual puede verse cuál es el nivel preoperatorio de la hormona antimuleriana y cómo caen en una pendiente que es muy parecida en un caso y en otro, y se mantiene, fíjense, una semana, 3 meses y hasta 9 meses posoperatorio. Es decir, que el efecto no era transitorio, sino que era un efecto que quedaba ya establecido con una pérdida demostrada de los niveles de hormona antimureriana. Y lo que hay simplemente es una diferencia entre la tendencia o la curva azul, que corresponde a mujeres más jóvenes, de menos de 38 años, y mujeres de más de 38 años en rojo. Pueden ver que hay un escalón, lógicamente, entre ellas, porque la edad supone una pérdida de hormona antimuleriana, pero en las dos el comportamiento es parecido. Aquí a la derecha tienen qué es lo que ocurre en función del diámetro de los quistes, si era más de 3 centímetros o eran menos de 3 centímetros, pero ven que el comportamiento es exactamente el mismo. Y también, un poco en la línea de lo que dice esta imagen, en la cual puede verse pues, que la edad evidentemente tiene una diferencia y el volumen del endometrioma o el diámetro del endometrioma también. Bueno, pues en este otro estudio, que es un estudio del Karolinska, del grupo escandinavo, ellos evaluaron qué es lo que ocurría en mujeres operadas de endometrioma en su serie, de tal manera que vean que son 75 mujeres, y lo que hacen es una separación entre los grupos de mujeres que presentaban niveles más altos o menos altos de hormona antimuleriana prequirúrgica, de tal manera que aquí tienen a la izquierda cuando eran niveles muy bajos de entrada, cuando eran intermedios y cuando eran niveles más desarrollados. Y pueden ver cómo cuando eran muy bajos, pues prácticamente no empeora porque ya queda muy poquita. Hay un efecto en el caso de los niveles intermedios, la media aquí lo tienen de 2,7, y cuando los niveles son más altos, el efecto es en escalera, de tal manera que a los 3 y a los 6 meses se sigue perdiendo todavía más. Por tanto, un poco el resumen de todos estos estudios es que efectivamente hay una pérdida de hormona antimuleriana, que esa pérdida, si hay un buen nivel, es incluso escalonada en el tiempo y no es transitoria, sino que se mantiene al menos hasta los 6 meses de este estudio o de los 9 meses del estudio anterior. También interesante, algunos otros autores se plantearon si esto era algo específico de la endometriosis o por el contrario era algo que conllevaba la situación de la presencia de quistes de cualquier otra naturaleza. Este es un estudio interesante americano donde se evalúa qué es lo que ocurre en mujeres que hicieron la paroscopia porque presentaban masas anexiales o dolor, es decir, sospecha de endometriosis como tienen aquí, o de endometrioma, y se comprobó quirúrgicamente si lo tenían o no lo tenían, y además se les operó de tal manera que se evaluó qué es lo que ocurría con los niveles de AMH. Y vean cómo en las que presentaban endometrioma sí se produce el escalón, mientras que las que tenían endometriosis pélvica pero no endometrioma, o controles negativos, tenían quistes pero no eran endometriósicos, ese efecto no se produce. Por tanto, parece incluso, como digo, que es un fenómeno ligado al fenómeno del endometrioma.
Y también hay estudios que han evaluado cuál es el impacto a nivel del otro indicador que hemos presentado, el recuento de folículos centrales, de tal manera que pues esto es una evaluación al respecto y pueden ver cómo también, pues aquí tienen el resumen de este metaanálisis donde pueden ver que existe una pérdida de 1,4 con esos intervalos de confianza que tienen a la derecha y que queda muy bien marcado en este pequeño diamante que tenemos aquí respecto de este indicador del recuento de folículos antrales. Bien, la otra cuestión que ha surgido con el tiempo también es qué se hace si no se opera. Si operar supone ese efecto tan negativo, ¿qué es lo que se hace si no se opera? Entonces, el tema es si la presencia del propio endometrioma suponía un efecto que pudiera ser negativo al respecto. Y esto apareció en este estudio del grupo también de Bercellini, de Edgardo Somillana, donde puede verse nuevamente cómo en mujeres que presentaban quistes bilaterales o unilaterales o no presentaban quistes, cuando presentaban quistes bilaterales sí había un impacto de la lesión per se, de tal manera que también suponían una reducción de la AMH. Es decir, que tanto dejar como eliminar el endometrioma tenía un efecto al respecto. Vamos a ver entonces qué es lo que ocurre en el segundo de los puntos que tienen ahí, la reserva ovárica en el caso de la endometriosis. Y aquí tenemos datos que también son muy interesantes. Estos son estudios, este es un estudio japonés y veremos después otro estudio de la Universidad Católica de Lovaina, del grupo que bueno, lleva muchos años trabajando en el campo de la endometriosis de Jacques Donnet y vamos a ver los datos que nos presentan. Bien, por un lado tenemos, como digo, esta evaluación de este grupo japonés que lo que hicieron fue un estudio histológico, biopsias ováricas, para ver qué es lo que ocurría a nivel de la dotación endometrial, de tal manera que hicieron una valoración aquí a la izquierda de endometrioma y a la derecha de quistes no endometriósicos. Y tenemos dos colores, tenemos un color más claro que corresponde a mujeres más jóvenes y un color más oscuro que corresponde a mujeres más mayores, alrededor de los 40 años, como puede verse. Y pueden ver cómo en el caso de las mujeres que presentaban endometriosis prácticamente existe un valor bajo que se mantiene bajo a lo largo de las edades, de la edad. Mientras que en el caso de las mujeres sin endometriosis, pues encontramos el descenso que esperamos en los niveles de AMH, de tal manera que de densidad folicular. Estos son biopsias, como he dicho, de tal manera que puede verse como hay una caída con la edad que luego pues, prácticamente se queda muy bajo cuando las edades son muy avanzadas. Por tanto, ya no solamente a nivel de AMH, sino a nivel de también dotación folicular comprobada por medio de la biopsia. Y esto es lo que les decía del estudio de la Universidad Católica de Lovaina, donde puede verse, estos son biopsias ováricas de la cortical, donde puede verse, pues aquí dotación folicular, aquí tiene una línea de puntos que separa lo que es la cortical de la medular del ovario, y pueden ver cómo existe, esto es con hematoxilina eosina, con tricrómica de Mason aquí a la derecha, pueden ver cómo existen una serie de folículos, pero vemos abajo en el caso de biopsias procedentes de endometrioma, como lo que ocurre es que prácticamente no existe ningún folículo al respecto. Y esta es la historia, es decir, que parece que lo que podría ocurrir es que la acumulación de sangre en el endometrioma durante una serie de años supondría la acumulación de material tóxico que tendría un efecto negativo a nivel de la dotación folicular. Uno de ellos muy importante es el hierro, pero también tenemos citoquinas derivadas de procesos de inflamación como aspectos importantes, el hierro que originaría acumulación de especies activas de oxígeno y que todo eso tendría un efecto de deterioro también de la población folicular, de tal manera que el esquema sería un poco lo que aparece en esta imagen. Tenemos por un lado un esquema de un ovario con un endometrioma, como el contenido tóxico tendría un efecto sobre la propia dotación folicular cercana y cómo eso se extendería incluso a otras regiones del ovario y tendría un efecto negativo sobre lo que sería la dotación folicular del resto del ovario. Y esto también, como digo, pues se ha mantenido a lo largo de
estudios que se han ido confirmando en los últimos años. Vean, por ejemplo, este es un metaanálisis del grupo de la Sapienza de Roma, donde puede verse pues, comparación de endometrioma aquí en la columna, el grupo de la izquierda frente al endometrioma en el grupo de la derecha, y pueden verse aquí las diferencias en cada uno de los estudios y cuál es la diferencia global, de tal manera que existe, aquí lo tienen de una manera muy gráfica, una reducción de reserva ovárica en endometriomas no operados. Quiere decir que posiblemente estamos ante una tesitura de que si se opera existe una reducción adicional, pero si no se opera, la propia existencia del endometrioma supone ya de hecho una reducción sobre lo que sería la comparación con la población general. Y eso es específico de los endometriomas, ya lo hemos dicho antes, pero nuevamente en este metaanálisis se confirma adicionalmente, de tal manera que puede verse cómo comparando endometrioma con otros quistes benignos sigue habiendo una diferencia, de tal manera que se compare con ovarios normales, se compare con quistes no endometriósicos, la existencia del endometrioma supone una reducción de la reserva ovárica evaluada bien sea por AMH, como en este caso, en este metaanálisis, o incluso por biopsias que hemos visto anteriormente con el grupo de los estudios japoneses. Y hay también una serie de estudios que lo que han hecho ha sido comparar el impacto que tienen los endometriomas según su volumen en cuanto a la pérdida de hormona antimulleriana, de tal manera que existe una relación inversa entre el volumen, el tamaño y la concentración de hormona antimulleriana en sangre. También tengo que decir que esto no todos lo han encontrado, pero hay una serie de datos que muestran que las cosas van en esa dirección. Bien, pues por tanto, reserva ovárica comprometida si hacemos cirugía de excisión, reserva ovárica comprometida si dejamos el endometrioma, y vamos a ver en qué medida esto puede tener un impacto ya no solamente a nivel de la reserva ovárica y por tanto a nivel de un potencial adelanto de la menopausia, sino también en cuanto a lo que puede suponer retos en fertilidad. Aquí tenemos algunos datos de gran interés. Por ejemplo, este es un estudio del grupo de San Raffaele en Milán. Es un estudio pequeño. Vean que solamente incluye a 13 mujeres que presentaban un endometrioma unilateral. Y estos autores lo que se dedicaron es a evaluar cuál era la concentración de hierro como consecuencia de la reabsorción de los productos hemáticos durante meses y meses o años, la concentración de hierro en las cercanías, área proximal, esta barra más blanca, o en las zonas más alejadas de la presencia del endometrioma y una concentración de hierro en un ovario control. Claramente existe una diferencia significativa con más hierro en las zonas más cercanas a la presencia del endometrioma. Entonces evaluaron cuál fue la respuesta a la estimulación ovárica, de tal manera que evaluaron cuál era el número de ovocitos por folículo y luego incluso evaluaron cuál fue el número de embriones y su calidad, de tal manera que tenemos aquí en negro la calidad baja, la buena calidad en gris y en blanco la calidad más alta. Y es interesante porque vean cómo, aunque el número de ovocitos baja en las zonas cercanas, esas zonas que hemos dicho que tenían más concentración de hierro. Sin embargo, cuando nos vamos al número de embriones, pues vemos que no hay diferencia, de tal manera que sea proximal o sea distal o sea control, los porcentajes de embriones de buena, de mediana y de baja calidad son similares en los tres grupos, de tal manera que podríamos decir que existe una reducción del número de ovocitos, pero los que hay son suficientemente buenos como para dar embriones de buena calidad. Y también en esa dirección hay un estudio, que este fue un estudio anterior, realmente es un estudio del grupo de Bercellini de Somillana del año 2011, donde hizo una evaluación de una serie de estudios que empezaban a publicarse pues, en los 6, 8, 10 años previos, acerca de qué ocurría cuando se evaluaba la gónada no operada, que sería el control, frente a la gónada operada por excisión y a la gónada operada con la vaporización por láser. Ya ven que no hay muchísimos casos, son estudios pequeños, pero vean cómo no existen diferencias significativas con la gónada no operada, lo cual es lógico, como si las hay en cuanto al número de folículos, estamos hablando en la estimulación de FIT en los ovarios operados por excisión, y curiosamente
no las hay en ovarios operados por vaporización, que veíamos que era un método menos eficaz para el control de la enfermedad, pero no es tan agresivo y por tanto no supone una pérdida ni una disminución de respuesta como en el caso anterior. Bien, también tenemos qué es lo que ocurre en cuanto al rendimiento reproductivo de endometriomas eh, en función de una serie de parámetros. Este es un estudio más interesante donde ya se habla de tasa de nacido vivo, como ven aquí en el primer bloque, de la tasa de embarazo clínico en el segundo, la tasa de aborto y la tasa de ciclos cancelados. Y vean cómo prácticamente, casi todos son estudios retrospectivos, tengo que decir, 30 de los 33 son retrospectivos porque la mayoría de esto pues, no son estudios de una gran calidad, hay 3 ensayos clínicos aleatorizados, pero pueden ver que en ninguno de ellos hubo una diferencia en cuanto a los ovocitos, en cuanto al comportamiento reproductor de los ovocitos que procedían de los endometriomas respecto de ovocitos control. Por tanto, ya digo, pues parece que existe un efecto de la presencia del endometrioma, pero es que ese efecto a la hora del resultado reproductor no es un efecto que tenga, con las cifras que tenemos, por lo menos un efecto de una acción demasiado deleteria. Por tanto, pues yo les he sacado lo que podrían ser unas conclusiones de lo que hemos venido revisando. De tal manera que si comparamos la reserva ovárica y la endometriosis cuando se somete a la paciente a cirugía conservadora, pues se ha dado como establecido en función de lo que se ha podido ir acumulando de evidencia, o a veces se ha supuesto porque la evidencia no es muy buena, pero vean cómo son conclusiones que de alguna manera u otra hemos ido revisando. Por un lado, la tasa de ovulación espontánea es menor en ovarios operados, allá hay una serie de estudios, los niveles séricos de AMH se reducen tras la cirugía, yo creo que esto es algo que suscribiremos todos. La respuesta a la hiperestimulación ovárica se reduce, así como las opciones de gestación. Tenemos también ahí una serie de estudios. Los estudios de FIF confirman que la respuesta es la mitad en los ovarios operados. Ya veíamos ahí el metaanálisis de Somillana, cómo había una diferencia significativa cuando se comparaba, por ejemplo, con aquellos que simplemente habían supuesto una coagulación. La reserva ovárica queda comprometida en forma definitiva en un 13-15% de los casos. El impacto se genera sobre todo en los casos bilaterales, lógico, porque es una acción que se desarrolla sobre ambos ovarios, la acción quirúrgica. Las sociedades científicas han establecido guías de práctica clínica recomendando no extirpar los endometriomas, sobre todo si son pequeños, si son menores de 4 centímetros. Y por otro lado, que encontramos por contra los riesgos del no intervencionismo. Pues hay una serie de riesgos más o menos teóricos. Por un lado, la captación a la hora de la punción podría ser algo un poquito más complejo por la presencia del endometrioma. La accesibilidad del ovario podría estar comprometida, podría haber un riesgo de rotura del endometrioma, de infección, de contaminación del líquido folicular. No se sabe si podría haber algún tipo de progresión de la enfermedad como consecuencia de puncionar toda la área ovárica y dejar las punciones, lógicamente, allí. Y no es que haya riesgo de cáncer, pero queda abierta la posibilidad de que si en lugar de un endometrioma fuese un cáncer ovárico, que los hay asociados a la endometriosis, aunque sabemos que es muy poco frecuente, pero podría pasar inadvertido precisamente por no haber atendido el tratamiento de ese endometrioma. Poniéndolo todo en una bandeja tendríamos a la izquierda los riesgos del tratamiento quirúrgico del endometrioma frente a los riesgos de dejar el endometrioma sin tratar, y un poco lo que hemos venido diciendo, de tal manera que tenemos aquí como dato importante el impacto en la reserva ovárica, que ya lo hemos visto, eventualmente riesgo de fracaso ovario prematuro si fuera bilateral, por ejemplo, y fuera una cirugía muy agresiva. Bueno, lógicamente el cirujano necesita una curva de competencia para operar adecuadamente y pues hay riesgo de recidiva, pero ya sabemos que en estas técnicas es menor cuando se hace excisión que cuando se hace solamente coagulación. Mientras que en el caso de dejar el endometrioma, pues puede progresar la enfermedad, puede haber una contaminación del líquido folicular, la infección, peritonitis química por rotura del endometrioma que hemos comentado. Hay una serie de opciones que están ahí, pero que en principio pues no hay una gran experiencia al respecto y no parece que eso haya sido una cuestión importante.
Bien, yo no quiero acabar sin que tomen nota de esta reunión que tenemos programada precisamente con FlashTeam. La tenemos programada para el día 19 de junio. Esto todavía es una fotografía de la página web, pero no está en abierto, ya está preparado. Y es precisamente un debate que vamos a celebrar sobre el climaterio, preguntas clave que van a ser coordinadas en dos bloques, un bloque por el doctor Juan Enrique Blumel de Chile y el otro bloque por mí mismo, con participación de ponentes de los dos lados. Por un lado pues tenemos aquí al doctor Aguirre, Azor Reserva Lima y luego tres ponentes españoles que creo que los conocen, Castelo Branco, González y Coronado, y luego pues estaremos el profesor Simoncini también en el otro grupo, junto con otros ponentes españoles y latinoamericanos, de tal manera que quedan invitados a participar también o a unirse también a esta reunión. Y nada más, muchísimas gracias. Siento la interrupción, pero creo que el ruido estaba amenazando y como no tenía certeza de lo que podía durar y de si se podía complicar, creo que ha sido mejor hacer un pequeño break y continuar con el mismo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Cano, por una fantástica presentación. Y ahora, para la sesión de preguntas y respuestas, esperaremos unos segundos. Los invitamos a dejar sus preguntas en el área del chat de la plataforma Zoom. Bueno, de momento no tenemos ninguna pregunta. ¿Hay algunas reflexiones finales que nos quiera dejar, doctor Cano, antes de terminar la presentación de hoy? Bien, sí, simplemente pues abundar en lo que he dicho, es decir, este es un tema difícil porque no tenemos muchos datos. Los estudios que he presentado siempre son de pocas pacientes, suelen ser retrospectivos. Por otro lado, no sabemos en qué medida el impacto que puede tener el nivel de la insuficiencia ovárica prematura puede ser una realidad, porque hay muy poco al respecto, a pesar de que se supone que en la medida en que se reduce la reserva ovárica, pues eso se traducirá evidentemente en un adelanto de la edad de la menopausia, pero ya digo que las evidencias tampoco son muy consistentes y que no tenemos una línea clara sobre qué actuación seguir. De hecho, si se revisan las guías de práctica clínica, por ejemplo, la de la Sociedad Europea de Reproducción, que es de 2014, pues no es tampoco muy clara al respecto, porque no acaba de ser muy evidente cuál es la mejor de las opciones. Por eso, bueno, pues creo que los datos están ahí, es una invitación también a investigar en el tema y creo que pues, posiblemente todavía tardaremos unos años hasta tener evidencias de mayor consistencia. Doctor Cano, tenemos una pregunta de la doctora María Salazar. Muchas gracias por la excelente presentación. Dice, si el endometrioma no se remueve y la mujer tiene síntomas de perimenopausia, ¿puede recibir hormonas de reemplazo? Es un tema muy interesante, porque efectivamente las endometriosis sabemos que no son en sí mismas un obstáculo para dar un tratamiento hormonal si se necesita, y como muy bien ha dicho, se trata de una mujer que tiene síntomas, por tanto, tener síntomas, pues algo en principio habría que hacer si se puede, el tratamiento hormonal. No habría problema, pero como siempre recomendamos en el caso de endometriosis, incluso en endometriosis operadas, tendría que darse un tratamiento combinado, que en este caso al no estar operada, supongo que lógicamente la mujer no está histerectomizada, por tanto, pues en principio puede darse sin ningún problema siempre que se dé el tratamiento combinado. No debemos perder de vista que uno de los tratamientos médicos que hay de la endometriosis es precisamente el uso de progestágenos, la utilización de la terapia hormonal con una pauta continua, por ejemplo, donde el progestágeno se emplea a baja dosis, pero todos los días hace ya tiempo que venimos insistiendo en eso, que un progestágeno diario
aunque sea baja dosis, hace mucho camino. Hace mucho camino, quiero decir que es muy eficaz a la hora de generar un ambiente muy progestagénico, y eso para la endometriosis es una buena noticia. Por tanto, en principio sí se puede dar. Bueno, tenemos otra pregunta de la doctora Selva Lima. En pacientes jóvenes, ¿el uso de ACH con NOMAC o Dienogest mejoraría el pronóstico para el momento en que desee reproducción? Sí, sí, el Genogest efectivamente es un gestágeno excelente para la endometriosis, porque dentro de la línea de los nuevos progestágenos es muy potente como progestágeno metabólicamente neutro, con lo cual es un progestágeno excelente en ese sentido, y es una gran noticia para la endometriosis en general. Es uno de los tratamientos seleccionados metabólicamente mucho más amigable que, por ejemplo, la noretisterona. A nivel de eficacia en endometriosis, pues saben que hay algún estudio por ahí comparativo directo entre la Dienogest y la noretisterona, con eficacias similares, pero el comportamiento metabólico es mejor del Dienogest. Por tanto, es una muy buena opción para el tratamiento de la endometriosis. Bueno, esas han sido todas las preguntas del evento del día de hoy. Muchas gracias nuevamente, doctor Cano, por su presentación y a todos los participantes por estar aquí. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Saludos a la doctora Selva Lima, que no lo he dicho, es una gran amiga mía de hace muchos años. Y que tengan un buen día, en nuestro caso ya tarde, y les espero en nuevos seminarios, nuevos webinars. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cano. Hasta la próxima y que tengan un muy buen día.